Hola amigos, bienvenidos en este día a un nuevo video. En el día de hoy hablaremos un poco acerca de la instalación de Docker en una máquina Linux. Estoy compartiendo en este momento la documentación oficial de Docker, ¿cierto? Para CentOS. En un video previo les mostré cómo instalar de una manera muy rápida una máquina de CentOS con Vagrant. Utilizaremos una máquina de ese estilo para hacer nuestra instalación en que ustedes puedan reproducir eso o en una máquina de Vagrant o en un sistema operativo CentOS o distribuciones similares de Linux para hacer la instalación. La verdad es que entonces podrían utilizarlo para un Red Hat Enterprise Linux, para un Fedora y toda la familia relacionada con Red Hat. ¿Por qué? Pues recuerden que este comando yum, pues en CentOS 9 y en adelante se puede utilizar el comando DNF, pues es muy propio de esta distribución. Sin embargo, pues los conceptos para otras distribuciones como Ubuntu o Debian son similares y no cambia mucho finalmente en su contenido. Entonces vamos a ver cómo hacer nuestra instalación. Aquí yo voy a entrar a esa máquina que teníamos preinstalada en nuestro ejercicio pasado, ¿cierto? Y eh, es importante, y lo voy a hacer de manera inicial, que ustedes creen un usuario. Voy a crear un usuario. Aquí todavía no hay usuario, entonces vamos a crear un usuario que en este caso le va a llamar M Castillo. Sudo adelante y vamos a crearle también un password a ese usuario. Sudo adelante, no se puede olvidar. Ya sabrán más adelante para qué estoy creando este usuario. Voy a pasarme un momento como usuario root para hacer el proceso de instalación. Entonces vamos a ver qué nos dice. Lo primero es que si usted tiene una instalación previa, le dice que la elimine. Yo en esta vez la máquina está limpia, entonces no tengo nada. Y nos dice que usted puede hacer o utilizar dos métodos de instalación. Usted puede instalar desde los repositorios de Docker o usted puede escogerlo, instalarlo de manera manual. Me parece más sencillo que utilicemos los repositorios oficiales y que instalemos la versión más actual que nos trae el repositorio. Para mí es la más sencilla. Entonces, lo primero que nos dice es que instalemos el YUnUtils, ¿sí? Entonces aquí podemos hacer este paso. Asegúrense siempre que su máquina tiene conexión a internet. Eso es algo que tiene que verificar porque si no va a fallar su instalación. Lo primero que hace en el proceso de instalación es actualizar la base de los repositorios. En este caso es el que trae por defecto CentOS 9. Esto lo hace la primera vez, después digamos que el proceso de instalación es aún más rápido. Recuerden que los paquetes en Linux son muy livianos y que los procesos de instalación pues son muy cortos. Aquí está verificando y ya terminamos de instalar. En este caso YUnUtils. Miren que él también actualizó el DNF plugins, que el DNF pues es el paquete pues o la paquetería relacionada con los procesos de instalación. Después me dice esto, ¿cierto? Me dice que lo agregue. Nunca se olviden que este contra slash, como le podemos llamar por allí, se refiere a un salto de línea, ¿cierto? Entonces ustedes podrían irlo copiando, tienen que copiarlo completo, ¿sí? Entonces lo que está diciendo allí es que hay un salto de línea, que el comando está como por partes. Sin embargo, usted podría coger eh, un texto y colocarlo en una única línea y sería exactamente lo mismo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos agregando el repositorio de Docker al config manager, ¿cierto? Para que él, cuando le digamos que instale, va a ese repositorio que estamos agregando y instala los paquetes. ¿Qué paquetes? Pues los que siguen a continuación. Entonces miren que vamos a instalar el Docker CE, el Docker CE CLI, el container de .io, el Docker Compose plugin.
Entonces vamos a copiar y nos vamos a lanzar la instalación. Entonces miren que ya los paquetes ya no hace ese proceso de actualización de repositorio, le digo que sí y comienza a hacer el proceso de instalación. El proceso también es muy corto, estamos hablando de paquetes que finalmente pesan poco. Me está preguntando, esto es propio de Linux, verificar el tema de las llaves, le digo que sí. Y allí está instalando. Esperemos un poco que termine. Y listo. Miren, terminó el proceso de instalación. Es un proceso rápido. Va a estar un poco dependiente de la velocidad que tengan ustedes para hacer la descarga de estos paquetes, que en realidad no son paquetes muy pesados. Están alrededor de, el más pesado es de 32 megas, pero en realidad están como estamos acostumbrados, en realidad es muy liviano. Ahora, ya tenemos esto instalado, nos dice que podemos iniciar Docker. Otra cosa que yo siempre les recomiendo en los procesos que ustedes instalen es que además de que inicien lo que se llama el daemon de Docker, también lo anclen en el arranque del sistema para que este servicio inicie encendido cada vez que ustedes prendan la máquina. Entonces, si nosotros ya le damos un status de Docker, pues entonces nos daremos cuenta que está activo y corriendo, ¿cierto? Entonces ya Docker está activo y corriendo y él nos dice que podemos inclusive verificar que está correctamente instalado haciendo como el hello world correspondiente a Docker, ¿cierto? Entonces comienza a hacer el pull de la imagen y miren que aquí dice hello from Docker. Entonces simplemente es como la primera visión de instalación. No se puede olvidar lo que les decía, que íbamos a hacer un pasito adicional relacionado con el usuario. Esto me parece un paso que no se debe olvidar, y es que de manera, digamos que de manera natural, eh, nosotros estaríamos indicando que se corra Docker como superusuario, como root. Esto pues no es lo más recomendado, y lo que se menciona es que deberíamos de crear unos permisos para que un usuario tenga la posibilidad de correr Docker como usuario no root, ¿cierto? Entonces, esta es algo, un pasito adicional que siempre considero importante, ¿cierto? Importante de hacer. Miren que aquí nos está indicando, bueno, que verificando el usuario, en este caso es un usuario que se llama test user. Nosotros creamos el usuario M Castillo. Ahorita podemos ver un poco de info relacionado con ese. Y entonces nos da un poco la información de cómo hacemos nosotros para evitar pues que este usuario, o más bien agregar este usuario a el proceso de correr un Docker. Bueno, entonces algunos pasos de post instalación nos dice acá. Entonces Docker como un usuario no root, ¿sí? Y entonces nos dice que el grupo Docker requiere privilegios de root, ¿cierto? Entonces aquí entonces nos están dando un detalle importante. Yo lo que hago, digamos que puede ser, hay dos opciones. Usted puede, ese usuario que creó, puede agregarlo a un usuario con privilegios, eh, o inclusive pues podría entonces personalizar los permisos de ese usuario. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que se agregue un grupo que se llama Docker. Ahorita revisamos si ese grupo existe. Y agreguemos el usuario que nosotros queramos a ese grupo Docker, y actualicemos los cambios del grupo, ¿cierto? Entonces vamos a verificar si podemos hacerlo entonces ese grupo Docker, recuerden que toda la información de grupos la podemos ver en etc grow. Y miren que ya ese grupo Docker existe, entonces no necesitamos crearlo, el grupo existe. Entonces este paso
el primero de crear el grupo no hay necesidad de hacerlo. Seguimos con el segundo paso de modificar un usuario. En este caso le estamos diciendo que lo agregue a un grupo suplementario que se llama Docker y el usuario es mcastillo. Entonces ya este usuario quedó agregado a ese grupo y que actualicemos lo relacionado con el grupo. ¿Cómo podemos validar esa información? Pues nosotros podemos loguearnos como mcastillo. Ahí estoy como mcastillo y le doy ID. Y si yo le doy ID, entonces veo un poco la info de este usuario. Entonces me dice, es el usuario mcastillo con identificador 1001. Ese es el grupo principal de mcastillo, pero también miren que pertenece a un grupo suplementario que se llama Docker con el ID 989. Entonces lo que hicimos acá fue que ese usuario está agregado a ese grupo y nos dice, ah, ok, verifique si sin sudo él es capaz de lanzarlo. Pues esta sería pues la prueba que nosotros hacemos para verificar si este usuario es capaz de lanzar un Docker y en efecto es capaz de hacerlo. Con esto finalizamos este video. Es un video corto pero bastante interesante. La info descriptiva del video la pueden encontrar al finalizar del video, y espero que puedan entonces hacer la instalación de Docker en su máquina CentOS o derivados. Hasta pronto.